los hechos del Espíritu Santo continúan. Hoy, primeramente el Señor, estamos viendo esta tercera parte de los hechos continúan. Vamos a estar retomando un poquito lo que vimos hace 8 días y compartirles lo que prosigue. Así es que queremos nosotros leer juntamente con ustedes la palabra para darle continuidad a esto. Les comparto la pantalla y en la pantalla está precisamente la cita bíblica de Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 11. Y esta parte sería los hechos continúan, tercera parte o parte 3. Los hechos continúan, tercera parte. Y leemos con ustedes, busquen su Biblia o si lo puede leer ahí en su pantalla. Hay hermanos que no tienen en este momento la facilidad de poder, bueno, en especial nuestra hermana Juanita que está conectada, pero está conectada con su celular y no puede ver la pantalla, pero puede estarnos escuchando. Es Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 11. Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 11, en Nueva Versión Internacional. Esta parte de la Biblia lo vamos a leer en el nombre del Señor. Y dice así la palabra de Dios. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron 2 hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Ok, estaremos, hermano, tocando algunos puntos de esta parte de la escritura que acabamos de leer. Muy bien, entonces los hechos continúan, parte número 3. Como veíamos hace 8 días, hermanos, leímos los primeros 5 versículos y explicamos un poquito acerca de lo que Lucas, el médico, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a Teófilo. Ahora creemos que ya era un hermano en Cristo, y de esta manera le empieza a narrar la historia, y no solamente la historia que le contaron o que supo Lucas, sino también la historia que él mismo vivió juntamente con los apóstoles, juntamente con todos aquellos los cuales se rodeó y se pudo rodear para cumplir la misión y la obra que el Señor le había encomendado, y ya después escribir tanto el Evangelio de Lucas como el libro que ahora estamos leyendo, que es el libro de los Hechos. Y amados en el Señor, como acabamos nosotros de leer, dice que los que estaban reunidos con él, versículo 6, me estoy refiriendo al versículo 6, y los que estaban reunidos con él, versículos antes nos dice que eran los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que estaban reunidos con él, que estaban en la mesa, que estaban participando de la mesa del Señor y que estaban ahí escuchando las instrucciones, los mandamientos que Jesucristo les estaba dando antes de ser ascendido, antes de ser llevado a la presencia del Padre. Los que estaban reunidos eran, vuelvo a repetirlo, los apóstoles, eran los que estaban comiendo con él. Recuerde esto, estaban en una familiaridad, de hermandad, de hijos, de hermanos, de amigos
comiendo con Jesucristo y Jesucristo dándoles, como dice la palabra del Señor, enseñanzas, dándoles instrucciones por el Espíritu Santo. Entonces, cuando Él les está dando esas instrucciones, dice que en ese momento le hacen a Él una pregunta y le preguntan, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? O sea, es la pregunta que le hacen los apóstoles. Yo creo que esta pregunta surge a raíz de lo que Jesucristo les estaba platicando a ellos, porque la plática de Jesucristo fue el reino de Dios. O sea, lo que Jesucristo expresaba y les estaba expresando ya en esos últimos momentos antes de su ascensión, eran temas respecto al reino de Dios. Si bien, hermanos, el reino es algo mucho más grande incluso que la misma iglesia, porque la iglesia está en el reino de Dios y el reino de Dios es algo mucho más grande que la iglesia, es el gobierno del Señor que ejerce no solamente sobre esta tierra, sobre este planeta, sobre estos seres humanos, sino que es el gobierno de Dios ejercido en todo el universo, en toda la expansión que existe, es el gobierno mismo de Dios. Pero en especial, Jesucristo se estaba refiriendo a ellos respecto al reino de Dios manifiesto en esta tierra, en este mundo. Y esa enseñanza, esa palabra que les estaba dando nuestro Señor Jesucristo, surge de ellos una pregunta. Y una pregunta, hermanos, que a lo mejor para nosotros no tendría el significado que para ellos tenía. ¿Por qué? Porque le hacen una pregunta de ¿cuándo vas a restablecer el reino a Israel? Y la pregunta es, bueno, ¿cuándo dejó de establecerse el reino en Israel? Porque recuerde que después de que el Señor permitió que los israelitas tuvieran reyes y les dio ciertas ordenanzas, se convirtieron en un reinado o en un reino presidido, gobernado por personas que de manera genealógica se iban dando el cargo o el nombramiento de rey. Y de esa manera Israel se convirtió en un reino gobernado por un rey humano, desde luego un rey de nacionalidad judía, pero después vemos cómo el reino se divide y ahora tenían el reino del norte llamado Israel y el reino del sur llamado Judá. La pregunta fue de los discípulos, ¿restablecerás el reino a Israel? Lo que encuentro yo curioso aquí es que no le dijeron, ¿restablecerás el reino a Judá? Porque eran dos reinos. O sea, recuerde esto, habían dos reinos. ¿A quién se le quitó? Desde luego a los dos, porque ya no había reyes, pero en especial yo encontré un pasaje en uno de los profetas, que es el profeta Oseas, y yo quisiera que lo buscara, por favor, el libro del profeta Oseas, capítulo 1, versículo 4. Oseas, capítulo 1, versículo 4. Si ya lo encontró, puede poner ahí su mirada y escuchar lo que dice y leer, desde luego, a la vez lo que dice la palabra del Señor. Dice Oseas 1:4. Entonces el Señor le dijo, ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco haré que la casa real de Jehú pague por la masacre en Jezreel. Así pondré fin al dominio del reino de Israel. Mire lo que dice estas palabras al final. Después usted puede leer con calma la historia porque el Señor le da una orden al profeta Oseas de que se case con Gomer y que tenga hijos, y a uno de sus hijos le ponga por nombre, como hemos visto aquí, Jezreel, y le dice el por qué le tenía que poner el nombre. Pero me llama la atención lo último que dice en este versículo. Así pondré fin al dominio del reino de Israel. No dice al reino del sur, dice al reino del norte. Pondré fin al reino de Israel. Esta palabra del profeta Oseas nos lleva a entender que el Señor había en ese momento cortado el reinado en el reino del norte, lo cortó y dijo, hasta aquí pongo fin
a ese reino. Ahora, dentro de la plática que Jesucristo tuvo con los apóstoles, porque Él es la escritura misma, Jesucristo es la escritura misma, es el logos de Dios, pero tenía que tomar como referencia lo que ya estaba escrito. Muy posiblemente, hermanos, porque yo creo que Jesucristo les dio toda una enseñanza por 40 días que se les estuvo apareciendo a los apóstoles, a sus discípulos, les estuvo hablando del reino y desde luego tuvo que haber tocado el tema sí o sí de lo que dijo el profeta Oseas, porque Jesucristo tomaba siempre como base las palabras que estaban escritas. Recordemos muchos eventos que se cumplieron y decía así la escritura. Vemos en otros evangelios donde dice, para que se cumpliera la escritura. O sea, Jesucristo es el cumplimiento de esas palabras. Ahora bien, Jesucristo tomaba de lo que ya estaba escrito para hacérselo saber a los discípulos. Si les iba a hablar del reino, el Nuevo Testamento, como lo conocemos, no estaba escrito. No lo tenía en ese momento escrito. Entonces Jesucristo tuvo que tomar de las palabras ya establecidas, escritas por los profetas, por Moisés, desde luego, y todo lo que conocemos nosotros como Antiguo Testamento, tuvo que tomar esas palabras y expresárselas, decírselas, enseñárselas para que pudieran ellos entender respecto a todo el tema del reino de Dios. Por eso tuvo que llegar a un punto y decirles, ¿recuerdan que el reino de Israel fue destituido? ¿Se les quitó su reino? O sea, yo creo que Jesucristo tocó el punto. Entonces, cuando toca el punto de que el reino de Israel, el reino a Israel se le había quitado, entonces los discípulos preguntan, Señor, ¿y en este tiempo? De hecho, la palabra tiempo, porque dice en este tiempo, o dice la NBI, dice, es ahora. Y la palabra ahora, tómelo en cuenta porque la palabra ahora o en este tiempo es la palabra cronos. O sea, los discípulos estaban preguntando, perdón, a Jesucristo. Le dijo, este es el cronos en que vas a restaurarle el reino a Israel. Esa fue la pregunta. Y cronos, recuerden que es la palabra que se ocupa para un tiempo que se mide. Como el reloj es una forma de cronómetro, un tiempo que se mide, un tiempo en el calendario, un tiempo ya fechado. Eso es un cronos. Entonces le dice, es la fecha, o sea, es el momento, es la hora en que tú ya vas a restaurar, a restablecer el reino a Israel, como dijo el profeta Oseas, que se le iba a ser quitado, pero ahora tú lo vas a restablecer, o sea, tú vas a ser el rey ahora sobre Israel. Esa fue la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús. ¿Por qué? Porque el reino se les había quitado. El reino no estaba más, no tenía más rey sobre Israel, y ahora la pregunta era, ¿vas a restablecer el reino de Israel? Esa fue la gran pregunta. Desde luego, hermanos, pudo haber el Señor tocado temas como encontramos en Isaías. Mire, vea otra profecía de Isaías capítulo 9, versículo 7. Cuando nosotros leemos a los profetas, nos damos cuenta entonces, si Jesús le habló del reino, muy posiblemente tocó estos pasajes de la Escritura que hablan del reino de Dios. Isaías 9:7. Yo creo que en esas enseñanzas que tuvo Jesús durante esos 40 días donde se les apareció, en esa comida que tuvieron donde está Lucas expresándole a Teófilo en este libro de los Hechos, muy posiblemente Jesús también dijo, miren cómo está escrito en el profeta Isaías, no se lo dijo con capítulo y versículo porque no lo había en aquel tiempo, pero ahora nosotros tenemos la facilidad de encontrarlo así. Isaías 9:7, muy posiblemente tocó el tema Jesús y les habló y les dijo estas palabras que están escritas. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. O sea,
Jeremías está profetizando Isaías está profetizando de la venida del reinado mesiánico, de la venida del reinado del Mesías. Y como le está profetizando él está hablando de él como un reino que tendrá la soberanía y tendrá paz, su reino no tendrá fin, y que se establecerá, se sostendrá con justicia y con rectitud desde ahora para siempre, será un reino eterno. Yo creo que también Jesucristo tocó el tema con ellos, y en ese momento surge también la pregunta: entonces, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? ¿Vas a restaurarlo como lo dijo el profeta Isaías? Escuchamos que nos dices que el reino no tendrá fin. ¿Será que ya lo vas a restaurar? También muy posiblemente Jesucristo tocó el tema del reino leyéndoles o expresándoles lo que dice Daniel. O sea, si usted busca conmigo el libro del profeta Daniel, Daniel es un libro, hermano, que habla del reinado del Señor prácticamente desde inicio hasta el fin, de cómo si bien ahora ya no tenían el reinado ni Judá ni Israel, vendría un reino donde los dos serían uno, donde gobernaría alguien en especial, y desde luego ese es el Mesías. Un ejemplo, en Daniel capítulo 2, versículo 44, dice la escritura, Daniel 2, 44. Dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Muy posiblemente Jesús les dijo, como está escrito en el libro del profeta Daniel, que vendrá un rey que hará pedazos todos los reinos de la tierra. Y en ese momento también surgió la pregunta: Señor, ¿y restablecerás el reino de Israel en este tiempo? Por lo que nos dijiste que dijo el profeta Daniel, por lo que nos dijiste que dijo el profeta Isaías. También, hermano, encontramos otro ejemplo ahí en Daniel que habla del reino de Dios. Daniel ahora el capítulo 7, si quiere leer conmigo del versículo 14 en adelante, pero en especial dos versículos, el 14 y el 18. Dice el 14, hablando del reinado del Mesías: y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino jamás será destruido. Versículo 18: pero los santos del Altísimo recibirán el reino y será suyo para siempre jamás. O sea, lo que está hablando Daniel no es solamente que el Mesías reinaría y gobernaría, sino que también el reino sería entregado a los santos del Señor. Entonces, amados, muy posiblemente Jesucristo les habló de estos pasajes que estamos leyendo, hermosos, de cómo sería el reinado del Mesías, de cómo se restablecería el reinado sobre Israel y aún sobre Judá, haciéndolos que fueran un solo reino nuevamente. Entonces surge la pregunta: imagínense a los apóstoles sentados ahí con Jesús compartiéndole estos pasajes, y otros desde luego enseñándoles y diciéndoles: miren, aquí estaba escrito cómo el reino sería restituido, cómo se entregaría también el reino a los santos. Y surge la pregunta de ellos: Señor, ¿y vas a restaurar en este tiempo, ahora, en este cronos, en este tiempo medible? Es como si le dijéramos a Jesucristo: ¿vas a restaurar ahora en diciembre, en este mes, en el año 2020, el reinado a Israel? Estoy poniendo un ejemplo a lo mejor para estas fechas. Si nosotros hubiéramos estado ahí, le hubiéramos dicho: Señor, ¿restaurarás el reino ahora para diciembre? Y el Señor nos hubiera dicho la respuesta que les dijo a ellos. ¿Y cuál fue la respuesta que nuestro Señor Jesucristo les dio a los apóstoles? Fue la siguiente. Está ahí en los versículos que acabamos de leer de Hechos, y dice:
no les toca a ustedes conocer, o sea, no les toca a ustedes conocer, tener ese conocimiento respecto a este tema de si voy a restaurar o a restablecer el reino a Israel en este tiempo, no les toca a ustedes conocerlo, porque es algo que está en la potestad y la autoridad del Padre. A ustedes no les es dado en este momento conocerlo o saberlo. Y fíjense que les contesta, porque la hora, les dice, ustedes no tienen la autoridad para conocer ni la hora ni el momento. Y aquí ya entran las dos palabras que nosotros conocemos para tiempo. La palabra cronos, que es la palabra que le preguntan a Jesús, ¿vas a restablecer en este cronos, en este tiempo, el reinado de Israel? Y Jesús les dice, el cronos realmente no les toca conocerlo a ustedes. O sea, no hay una fecha que ustedes, esa fecha solamente la sabe el Padre, pero a ustedes no les toca saberla. Pero Jesús agregó, ustedes no les es dado conocer, no les toca conocer ni la hora ni el momento. O sea, y en la palabra momento que traduce ahí la Nueva Versión Internacional es la palabra kainos. Ya entran las dos palabras griegas para tiempo. No les toca saber entonces ni el cronos ni el kainos. No les toca a ustedes saber ni el tiempo fechado por el Padre, donde hay una fecha que el Señor restablecería el reino, esa la sabe el Señor y a nadie se la dio a conocer hasta ese momento, y yo creo que ni hasta esta hora tampoco se la ha dado a alguien a conocer, o sea, no hay fecha, pero también le dijo ni el kainos, ni el tiempo de las oportunidades. Ahora, hermanos, a ellos no se les autorizó, a ellos no se les reveló. A ellos el Señor, aunque estaba sentado a la mesa en íntima comunión, hablándoles nuevamente del reino y ellos haciéndole esta pregunta, les dijo, no les toca a ustedes. Desde luego, no era cuestión de chisme, a lo mejor de decir, dejen de estar de chismosos, a ustedes no les toca. No fue así nuestro Señor, sino que les dijo, no les toca a ustedes conocerlo, no les toca a ustedes conocerlo. Pero amados en el Señor, yo me hacía una pregunta. Bueno, Señor, respecto a los tiempos, a ellos les dijiste que no les tocaba, o sea, no les tocaba conocer ni el cronos, ni el kainos, ni el tiempo medible, ni el tiempo de las oportunidades, el tiempo de las sazones, el tiempo cuando ya está todo preparado y listo, donde no hay fecha, pero ya está sazón. Es como la fruta, ¿no? La fruta se corta cuando ya está sazona, se dice, cuando ya está en su punto. Lo mismo los tiempos, o sea, cuando ya está sazón el tiempo, entonces el Señor hace su obra en ese tiempo o tiene una fecha establecida de acuerdo al calendario de Dios, porque Dios maneja un calendario de acuerdo a la fecha de Dios y la da a conocer. Pero en ese momento el Señor les dijo, a ustedes no les toca conocer ni el cronos ni el kainos. Entonces yo me preguntaba y decía, Señor, ¿esto se aplica para todo? O sea, para todo en el sentido de que les dijo el Señor, ustedes no deben de investigar el futuro, no deben de estarse preguntando acerca de fechas. Y yo entendía esto, yo entendía lo siguiente, porque la Biblia habla de que había una tribu, la tribu de Isaacar, que sus hijos dice que eran entendidos en los tiempos. Le estoy refiriendo a un pasaje de la Biblia que habla primero de Crónicas 12:32. En primero de Crónicas 12:32 dice que había de los hijos de Isaacar entendidos en los tiempos. Ellos estaban entendidos de las fechas, de lo que iba a acontecer, por ejemplo, de las fiestas, cuando se celebraban, de las lunas nuevas, de todos los eventos, llamémosle así, religiosos o espirituales que tenían que realizar el pueblo de Israel. Ellos eran entendidos en esos tiempos. Ellos sabían cuándo la luna era creciente, menguante, cuándo se ponía, cuándo tocaba el día de reposo, cuándo era el octavo día, cuándo era el primer día de la semana. Ellos sabían los tiempos, ellos sabían los cronos.
Entonces había gente entendida en los tiempos, había gente que conocía y discernía qué fecha estaba viviendo y qué le correspondía hacer para esa fecha. También yo encuentro en la escritura, hermano, en Efesios dice que debemos de vivir como sabios y no como necios, que debemos de redimir el tiempo. Y aquí el Señor nos abre el panorama. Me refiero a Efesios 5, usted puede buscarlo después con calma, a partir del versículo 15, es a lo que me estoy refiriendo. El Señor nos dijo, a través del apóstol Pablo, que debemos nosotros redimir el tiempo, o sea, de aprovechar el tiempo. Esto quiere decir que debemos de ser sabios en el cronos, en el tiempo que se mide, no estar, como se dice vulgarmente, perdiendo el tiempo. No debemos de estar ociosos, debemos de ser sabios en los tiempos. Pero también el Señor se refirió, el mismo Señor Jesucristo, a Jerusalén le dijo que no habían conocido el tiempo de su visitación. Y cuando habla de tiempo de su visitación, habla del kainos, habla el tiempo de que no conocieron la oportunidad, ni el tiempo de la sazón cuando Jesucristo había venido a esta tierra para morir por ellos y presentarse como el Señor de señores y el Rey de reyes. Desconocieron ese tiempo. Entonces yo le dije, Señor, tú no les estás dando a entender a los discípulos que no deben de ser entendidos en los tiempos, que no deben de ser sabios en los tiempos. Tú no les estabas diciendo que debían entonces cerrarse a toda oportunidad de los tiempos de Dios. Eso yo era lo que entendí. Dije, Señor, tú no les dijiste esto, pero en particular en ese tema respecto a la restauración del reino a Israel, el Señor les dijo, esto a ustedes no les es dado a conocer. Esto está velado hasta el tiempo en que el Señor se lo quiera revelar a quien Él quiera. Jesucristo lo sabía porque Él es Dios. Él sabe la fecha también, pero Él le decía, el Padre está reservando eso en su sola potestad. ¿Por qué? Porque ahora sabemos, hermanos, que el reino de Dios está y está establecido. El reino de Dios está en los corazones, está en la vida de los que se dejan gobernar por el Señor. El reino de Dios está, pero físicamente aquí en la tierra aún no. O sea, hoy en día están gobernando gobernadores en los países, gobiernos que se eligen, gobiernos que el mismo ser humano los elige. Desde luego, Dios lo permite, pero los seres humanos los elegimos. Los seres humanos somos los que decimos queremos que nos gobiernen. Por eso hay presidentes, por eso hay políticos, por eso se hacen campañas, por eso se nombran en lo que se llama una democracia, el gobierno del pueblo, porque el pueblo es el que nombra a sus gobernantes en la mayoría, desde luego, de los gobiernos que hay en este mundo. Pero el Señor dice que sobre esta tierra viene el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Es más, hay un periodo milenial de 1000 años donde Jesucristo estará reinando desde Jerusalén de manera literal. Ahora, si usted me pregunta la fecha, ahí yo le contestaría. Si usted me pregunta, ¿y cuándo va a pasar eso, pastor? Pues yo le diría como Jesús les dijo a sus discípulos, amados, no estemos de chismosos. Ah, no es cierto. No, no es que no estemos de chismosos, no. Es que, amados, eso no nos toca a nosotros saber en qué fecha o en qué momento el Señor restablecerá su reino y gobernará todo el mundo desde Israel, porque esto será asombroso, hermanos. Aquí en la tierra se va a manifestar su reino milenial. Y eso viene. ¿Cuándo? No lo sé. Jesucristo no lo reveló, ni tampoco en este momento nos diría el Señor, no les interesa a ustedes saberlo, pero se va a manifestar tarde o temprano. Así es que, amados, si alguien les dice, no, que ya está el reino en Israel y ya el Señor se entronizó y está gobernando desde ahí, eso no es verdad. La verdad es que el Señor les dijo, nadie sabe, ahora sí que nadie sabe el día ni la hora, nadie sabe ni el cronos ni el kainos, solamente el Padre en su sola potestad lo sabe y se va a cumplir porque lo dijeron los profetas.
porque lo dijo Jesucristo, porque les enseñó el evangelio del reino de Dios, que también viene con poder y vendrá a establecerse sobre esta tierra. Amados hermanos, pero no los dejó así nada más, porque uno dice, ay, qué mala onda que Jesús no les dijo, ¿no? O sea, Jesús no les dijo, en qué fecha les iba a restablecer el reino a los israelitas, en qué fecha él iba a gobernar aquí para estar preparados y ayudarle en su reino a gobernar. A ver, yo creo que por eso la mamá de dos de sus discípulos se acercó con Jesús y le dijo, Señor, cuando tú vengas en tu reino, cuando estés en tu reino, permítele a uno de mis hijos estar a la derecha y el otro a la izquierda, ¿no? O sea, porque sabían que Jesús es rey, sabían que Jesús iba a gobernar sobre esta tierra, sabían, pero no entendían ni el tiempo y no lo entendieron desde luego, no les fue dado a conocer porque eso está en la sola potestad del Padre. Así es que, amados, sabemos que el reino de Dios está y estará, pero de manera física aún todavía no se ha manifestado y no sabemos la fecha y no sabemos el kainos ni el cronos en el que el Señor lo ha establecido. Por eso le expreso lo siguiente. Nosotros sí tenemos que ser entendidos en los tiempos. Tenemos que discernir qué fechas son las que estamos viviendo y por qué el Señor nos metió en este tiempo para nosotros estar viviendo. Por ejemplo, este tiempo de pandemia, todos entendemos que la iglesia está siendo capacitada desde casa, que el Señor los resguardó en sus hogares, que el Señor ha estado trabajando en su iglesia. Nosotros lo entendemos. Este tiempo es un tiempo de arrepentimiento. Este tiempo es un tiempo también de juicio para las naciones, pero es un tiempo mismo de la gloria del Señor manifiesta en medio de su iglesia. Estos tiempos los entendemos perfectamente. Pero el tiempo cuando el Señor establezca su reino, el Señor dice, ese no se los damos a conocer. Ese está reservado en el corazón, en la mente, en la omnisciencia del Señor y no lo va a revelar a nadie hasta que a Él le plazca. Así es que, amados hermanos, no es que no quiera el Señor que tengamos entendimiento respecto a los tiempos, sean cronos o sean kainos, sino que el Señor nos dice que debemos de ser sabios y entendidos como los hijos de Isaacar, como lo dice Efesios, que seamos personas que rediman el tiempo y que entendamos el tiempo en que estamos viviendo. Pero Jesucristo no los dejó así nada más, porque encontramos lo que acabo yo de expresar, una palabra clave, el pero, porque Jesús les dice, no les toca a ustedes, lo siento, pero pues no puedo decirle la fecha, no puedo decirles el tiempo en que se va a restablecer el reino a Israel. Pero mire lo que dice la palabra del Señor, versículo 8, hermanos. Ubique su mirada en el versículo 8 porque es clave. Hay un pero y les dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y uno puede pensar, amados en el Señor, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la pregunta que le hicieron los discípulos? O sea, porque tiene que haber un lazo muy fuerte entre la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesucristo y la respuesta que desde luego parte de la respuesta es lo que estoy hablando con usted y parte de la respuesta que acabamos de leer. ¿Qué tiene que ver esta parte de la respuesta de Jesús? Les dice, no obstante, pero recibirán, cuando venga el Espíritu Santo, van a recibir poder. Hermanos, uno de los elementos clave en un reino es que hay autoridad y es que hay poder. Y la autoridad y el poder, el exousia, como lo dicen en el griego, la exousia, que es el poder y la autoridad, vienen del Rey soberano. La autoridad ejercida por nosotros como hijos de Dios, como ministerios, como el Señor nos haya llamado, esa autoridad no es nuestra. Esa autoridad viene del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso les dijo, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, van a recibir poder. Amados en el Señor, qué tremendo, porque les dijo,
No les voy a decir la fecha porque no les toca conocerlo a ustedes, pero van a recibir poder, porque el reino en el cual ustedes ahora han entrado es un reino de autoridad, es un reino de poder. Se van a dar cuenta cómo yo estoy gobernando, aunque no estoy físicamente desde Israel gobernando, estoy gobernando desde sus corazones. Mi poder se va a manifestar en ustedes. La presencia del Espíritu Santo les va a traer un poder que la gente se va a humillar no delante de ustedes, sino delante de mí, cuando ustedes hablen, cuando ustedes expresen mi palabra, cuando ustedes compartan del evangelio, el poder se va a manifestar y la gente caerá humillada, doblegada delante de mi presencia. El Señor tenía toda relación, o sea, vas a restablecer el reino. Dense cuenta de una vez que el reino ya está entre ustedes. Dense cuenta de una vez que el poder el cual van a ejercer ustedes, que va a venir cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ese es mi reino. Ese es mi reino. Dejen de ver el reino físico y vean el reino espiritual en el cual están siendo incluidos, en el cual están siendo inmersos. Ahí está el poder de Dios. Por eso, amados en el Señor, si no hay poder de Dios en nuestra vida, si no hay el poder que se ejerce por medio del Espíritu Santo en nosotros, hermanos, no podemos impactar como impactaron los primeros cristianos. Hoy en día, hermanos, ese mismo poder se hace evidente para poder nosotros llevar a cabo la labor que el Señor nos dejó hacer, nos dejó para hacer en esta tierra. Así es que los hechos continúan. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, nosotros, al igual que ellos, no sabemos cuándo se va a restaurar el reinado de Israel, pero lo que sí sabemos es que si viene la presencia del Espíritu de Dios, la promesa que el Padre hizo desde años atrás a través de los profetas, ahora nosotros podemos ser gente portadora del poder de Dios. Y al ser portadoras del poder de Dios, el Señor dijo, me van a ser testigos. Y por eso, amados, el Señor dejó a sus discípulos para hacer, perdón, sus testigos, para decirles que hay un rey, para decirles a todas las personas que el Mesías, el Señor, vive y vive para siempre jamás. Ahora, necesitaban, hermanos, necesitaban de ese poder para manifestar ese reino que físicamente no se veía manifiesto como un rey sentado en un trono, como un espacio de gobierno donde él reinaba, pero sí se iba a ver manifiesto en el corazón y en la vida de las personas. Ese reino es el reino donde el Espíritu del Señor está como Señor, donde el Espíritu Santo se mueve y se manifiesta como Él quiere. Por eso los primeros cristianos, nuestros primeros hermanos pudieron impactar toda la localidad y toda la comunidad donde ellos se encontraban. Dice, Jesucristo les dijo, me van a ser testigos. Y ya en su momento expresamos la palabra testigo, porque aquí no es solamente aquel que es llamado para decir las cosas que vio, las cosas que oyó, que también es parte. Un testigo es el que expresa que estuvo ahí en el evento. Si lo llaman a testificar, tiene que decir yo estuve ahí, yo vi, yo escuché, etcétera, porque fue testigo. Ahora, cuando habla la palabra aquí de testigo, me serán testigos, es la palabra mártir o martureo, que viene la palabra testificar. Cuando dice mártir, ya le damos otro enfoque, porque no solamente es una persona que habla y dice lo que vio o lo que escuchó, sino que es una persona que testifica, que expresa con su misma vida. Por eso un mártir es el que entrega su vida por una causa. Y sabemos que nuestra causa no es un lema político, nuestra causa no es X aquí en esta tierra, sino nuestra causa es una persona y nuestra causa es Cristo. Entonces nosotros, así como ellos, por ejemplo, quienes dicen, según la historia, que el primer mártir de la historia fue Esteban porque lo apedrearon por predicar a Jesucristo, hermanos, después hubo muchas personas que murieron por testificar
que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios. Pero para llegar a ese nivel, si queremos hablar de nivel que no lo hay, pero si queremos llegar a ese extremo de decir, tengo la oportunidad de entregar mi vida a Jesucristo, es porque tenemos el poder de Dios en nuestra vida. Porque si no, no podríamos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Por eso Jesús dijo, no van a saber el día ni la hora en que restableceré el reino de Israel, pero sí va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo y les dará poder para ser mis testigos, para ser mis mártires, para poder entregar su misma vida a favor de la causa, y la causa soy yo. Así es que, amados en el Señor, si nosotros hoy en día queremos dar la vida, necesitamos el poder del Espíritu. Necesitamos de ese poder que Él dijo que vendría sobre nosotros. Lo necesitamos en el Señor. Esto es una promesa, como lo dije hace 8 días, es una promesa que no se la da un hombre, que no se la da un pastor, que no se la da un evangelista, que no se la da un apóstol. Es una promesa que dio Jesucristo, que dio el Padre desde la antigüedad y que se cumple en la vida de todos los que creen en Él. Es sí o sí. Así como usted tuvo la salvación en el Señor, así también de esa misma manera usted puede recibir al Espíritu Santo en su vida en un bautismo de Espíritu Santo y fuego, como dice la palabra del Señor, en un bautismo donde venga el poder del Señor sobre su vida para que sea testigo eficaz de las cosas que el Señor nos quiere mandar a hacer. Ahora bien, si el Señor les expresó esto, ahora dice que estoy enfocando mi vista en el versículo 9 de Hechos 1, dice, habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo y dijeron, ya se fue el Señor, ¿no? O sea, empezaron desde luego a decir, ¿y ahora quién podrá ayudarnos, no? Ahora quién podrá defendernos porque se va el Señor. Ahora qué podemos hacer nosotros. Ya se fue el Señor, y se queda mirando fijamente al cielo y se aparecen 2 ángeles del Señor, 2 varones vestidos de blanco resplandecientes, y le dicen, a ver, ¿qué están mirando hacia allá arriba? Pues ya no vemos nada, una nube lo ocultó, nuestro maestro se fue, ¿qué va a pasar? Ya el Señor les había dicho, pero en ese momento, hermanos, a veces se nos olvidan las cosas que el Señor nos dijo. A veces cuando hay una nube que hace que no veamos que el Señor está, a veces cuando se presenta una nube, cuando ya no vemos al Señor y nos quedamos mirando fijamente y decimos, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde te has ido? Bueno, esto es algo que el Espíritu del Señor me está poniendo a expresarle. No te quedes viendo la nube, ve por la fe más allá de lo que el Señor en este momento nos está diciendo. Tuvieron que venir ángeles, tuvieron que presentarse los ángeles del Señor y le dicen, Galileos, ¿qué están mirando en el cielo? Hermano, hermana, ¿qué estás mirando en esa nube? Amado hermano, ¿qué estás mirando en la nube? Recuerda que aquel que se fue un día va a venir. A veces nos preguntamos, ¿y dónde estás, Señor? No te veo en medio de las circunstancias, no te siento. ¿Dónde estás, Señor? Porque los discípulos, al quedarse mirando fijamente, ¿y ahora qué va a pasar? Ya se fue nuestro maestro. Y se aparecen los ángeles y dicen, Galileos, calma, calma, porque así como ustedes lo vieron irse, Él va a regresar. Amados, y yo creo que cada día, esto es espectacular, pero cada día ellos esperaban. Cada día ellos decían, posiblemente hoy venga el Maestro, posiblemente hoy venga nuestro Señor, posiblemente hoy venga, y pasaron meses y pasaron años y toda la vida de ellos, y Jesús no vino en el tiempo en que ellos estaban vivos. Pero amados, se murieron creyendo que Jesucristo regresaría, se murieron creyendo que Jesucristo regresaría por ellos. ¿Y sabe qué, hermano? Se cumplirá la palabra. Porque Pedro, Pablo y los apóstoles, Lucas mismo, que escribió el libro de los Hechos,
que estaba inspirado por el Espíritu escribiendo esto, que ahora está sepultado, que ahora duerme en Cristo, un día dice que Él escuchará la voz del Señor y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la venida del Señor, sea que estés muerto, sea que estés vivo, porque para el Señor no hay vida o muerte, para el Señor los que están en Cristo, aunque estén muertos, vivirá. Esto me emociona, amados, en el Señor, porque ellos se murieron creyendo que Cristo viene, sea que estés vivo o sea que estés durmiendo en una tumba, el Señor te levantará porque Jesucristo viene. Esa es la esperanza, esa es la esperanza de vida. Eso era lo que ellos tenían que saber y esperar, que el poder de Dios viniera a ellos y que tuvieran la firme esperanza de que Jesucristo regresaría, de que así como lo vieron irse, el Señor regresaría por ellos. Y amados en el Señor, cada día debemos nosotros de saber esto, porque si bien no sabemos la fecha de cuándo se va a restaurar el reino de Israel, ni tampoco sabemos la fecha en que Jesucristo vendrá, nuestra esperanza está puesta ahí, porque, amados, muchos están investigando también y diciendo cuándo va a venir Jesucristo, cuándo será el momento del arrebatamiento. Usted puede ver videos, usted puede encontrarse en YouTube, en las redes sociales, predicaciones, enseñanzas, haciendo cálculos de las fechas. Déjenme decirles una cosa, hermano. Nadie sabe el día ni la hora en que Jesucristo va a regresar, porque una vez Jesucristo regresando va a establecer también su reino en esta tierra. Vendrá el arrebatamiento de la iglesia y luego Jesucristo vendrá, pero nadie sabe el día ni la hora. Así es que, amados en el Señor, no es para decir que son falsos profetas, no es para decir que son falsos maestros. Puede que sean personas que aman al Señor también, pero no andemos investigando fechas de cuándo el Señor va a llegar y ya parece que ya vino y ya parece que está aquí, porque el Señor mismo nos dice, nadie sabe el día ni la hora. Lo que sí nos dice el Señor es que todos los días, cada momento tengamos una actitud de esperarle, tengamos una actitud de que muy posiblemente hoy viene el Señor, aquí estoy listo, sea que la muerte nos sorprenda, sea que Jesucristo venga en esa nube, así como lo vieron irse nuestros amados hermanos apóstoles aquel día, cuando la nube lo ocultó, también vendrá en una nube, dice primero los Tesalonicenses 4, que cuando suene esa final trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, Jesucristo vendrá, arrebatará su iglesia, nos llevará a su presencia. Esto es glorioso, amada iglesia. Hoy el Señor, si el Señor viniera hoy, aquí está nuestra vida. Si el Señor viene mañana, aquí está nuestra vida. Porque eso es lo que nos corresponde saber. Ese es estar entendido en los tiempos. Si no sabemos cuándo viene, yo soy sabio, porque no sé cuándo viene, las señales están cumpliendo de su venida, pero no sé cuándo viene, pero yo me pongo en una actitud que honre y glorifique su nombre todos los días de mi vida. Por eso es bueno no saber fecha respecto a esto. Por eso no es bueno saber fechas. Puede haber personas que si supieran la fecha, hermano, cuando el Señor venga o cuando sería restaurado el reino de Israel, se dieran holgura y dijeran, bueno, va a tardar en venir, entonces yo hago de mi vida un chilaquil. Es bueno saber y es bueno no saber. Es bueno saber que el Señor nos pide que estemos listos y estemos preparados, y es bueno no saber cuándo el Señor viene. A la gente le sorprenderá como un ladrón, a nosotros no nos sorprenderá porque estamos preparados para que Él nos lleve ante su presencia. Amados, los hechos continúan. Seguimos esperándolo. Tenemos la oportunidad de que como ellos, al venir la promesa del Padre, tengamos ese poder y que cada día sigamos esperando con ese entusiasmo, con esa santidad, con esa fidelidad al Señor, su venida, porque así como lo vieron irse, el Señor regresará. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que vivimos en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y seremos llevados en esa nube donde un día lo ocultó, ahora lo veremos y ahora estaremos siempre con el Señor. Esta es nuestra esperanza, amados hermanos.
Esa esperanza no nos avergüenza, esa esperanza nos fortalece, esa esperanza nos llena de gozo cada día, esa esperanza nos da vida y paz. Por eso veíamos cuando tomamos la cena del Señor, traemos a Cristo al presente. Cuando nosotros participamos hoy de estos actos, de estas reuniones, traemos a Cristo aquí al presente y decimos, Señor, aquí estamos, te seguimos esperando. Gracias por tu Espíritu Santo que ha sido derramado en la iglesia, en toda tu iglesia, Señor. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Esto es maravilloso, amada iglesia. Así es que los hechos continúan. Oramos al Señor, amado.